canal Flores de TV. ¿Apagó o no se apagó? ¿Me prendió otra vez o...? Ya se lo dieron. Pero no va a Vamos a empezar. Proteínas. Tercera biomolécula. En este tema tenemos que aprender a identificar, primero, los aminoácidos, que son la unidad básica estructural. Después vamos a identificar los péptidos y por último, obviamente, las proteínas. Porque no es lo mismo que me digan, mencione 2 aminoácidos y su función, a que me digan, mencione 2 péptidos y su función, y usted me ponga hemoglobina, mioglobina, colágeno, eso no son estructuras peptídicas, o que cuando se le diga aminoácido, mencione 2 aminoácidos, usted también me diga queratina, elastina y todo lo demás. Ahora, o se le diga mencione proteínas y usted me diga glicina, valina, que esos son aminoácidos. ¿Está claro? Entonces, identifiquemos y vamos a hablar claramente qué es cada uno de ellos. Partamos entonces, las proteínas. Si dentro del cuerpo nosotros le quitamos el agua y de la parte seca, el 50% son proteínas. A diferencia, ¿se acuerdan de los hidratos de carbono? Cuando nosotros hablábamos de los hidratos de carbono decíamos que solamente hasta un 1% hay dentro de la materia viva, porque todo lo que entra se convierte en energía. Sin embargo, ahora cuando hablamos de proteínas, yo le quito el agua a mi cuerpo, 50% es proteína. Me está diciendo entonces que tengo una gran variedad de proteínas. ¿Cuál es la unidad básica estructural de las proteínas? Unidad básica estructural, los aminoácidos. Y aquí, cuando me dicen aminoácidos, si usted va a bibliografía, va a encontrar números variados, pero en realidad son 20 los aminoácidos formadores de proteínas, solamente 20. Pero usted me dirá en algún momento, sí, pero resulta que yo entro a internet y encuentro 24, entro por ahí, le pregunto en la inteligencia artificial una vez y me dice 23, le vuelvo a preguntar a la semana y de repente me sale con 25. Al final, ¿cuánto es? Lo que ocurre es que de esos 20 aminoácidos existen aminoácidos derivados. ¿Está bien? Ácido glutámico, se habla de la glutamina, pero estamos hablando que el que le da origen es el ácido glutámico. De tal manera, entonces, que alguna bibliografía encontrará usted 24, 23, 22, dependiendo si los toman o no los toman a los derivados. Pero lo real son 20 aminoácidos. ¿Quién y cómo? Y aquí vienen. Estos 20 aminoácidos son los que van a dar lugar a esa gran cantidad de proteínas que hay dentro de la materia viva. Muy bien. Hay algo que hay que tener muy en cuenta en este tema y que les tiene que servir a lo largo de toda su formación, porque se supone que en el área de la salud constantemente hay que mantenerse activo, leyendo, viendo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando se descubre una nueva proteína o cuando se habla de una proteína, hay que hablar de su estructura. Sí o sí, de la estructura. La estructura me define la función de la proteína. Y aquí viene lo paradójico, si se rompe la estructura, se pierde la función. Entonces, siempre cuando se descubre una nueva proteína, que fue el problema que sucedió cuando se hablaba de que existía una proteína causante de la obesidad, se decía durante mucho tiempo, hace años atrás, empezaron a circular artículos de investigación que decían que todas las personas obesas en la saliva presentaban una proteína que era la que ocasionaba la obesidad y que iba a permitir identificar si una persona iba a ser obesa. Y eran muchos, y todo el mundo, ustedes saben cómo ahora está en boom la farmacología para prevenir la obesidad. Entonces ya viene de años esto. ¿Qué fue la falla? Todo el mundo era emocionado, ¿no? La parte médica, todo emocionado. ¡Ah, qué belleza! Vamos a poder detectar quién va a ser una persona obesa, más que todo ahora que hay tantos niños obesos.
Y saben que eso es una gran carga económica para el Estado. Así, por eso, y para todos los países. ¿A quién le conviene tener a su población diabética, enferma y con toda? A nadie, ningún país. Bueno, entonces la investigación redundaba en eso. ¿Quién ganó? Fue la farmacología, que ahora tiene el boom de los antagonistas. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Esa investigación, cuando dijeron que había una proteína, ¿cuál fue la siguiente pregunta? ¿Cuál es la estructura de la proteína? ¿Cómo se codifica? ¿Quién la sintetiza? Lamentablemente ahí quedó, no hubo respuesta. Y si usted dice que existe una proteína, no descubre la estructura, no descubre de dónde viene, listo, no existe. Y ahí quedó, se paró. Se quedó en que había una proteína, pero nadie dijo cuál, cómo, dónde, y la investigación murió. Por eso, importante la estructura y la función. Pero ¿quién me define la estructura? Si yo pierdo la estructura, pierdo la función. ¿Quién me define la estructura? El ADN. El ADN tiene el código o molde, si usted quiere, molde para sintetizar las proteínas, que ¿quién lo hace? El ADN. El ARN tiene tres. El ARN mensajero, el de transferencia y el ribosómico. El ARN mensajero me traduce el código del ADN. El de transferencia agarra los aminoácidos y me dice quién va a ir a cada lado, y el ribosómico es el lugar donde se sintetiza la proteína. ¿Por qué el código molde? Voy a inventar algo así. El ADN me dice qué aminoácido va a ir al lado de cada quien. Me voy a inventar. Suponiendo una proteína XX, me dice, aquí va a venir la glicina, aquí va a venir la prolina, la hidroxiprolina, etcétera, etcétera. Diferente aminoácido. Toda la vida va a ser así. Quien me va a traducir eso va a ser el ARN mensajero. Y va a decir, a ver, ¿quién tiene que venir aquí? ¿Quién tiene para que se sintetice una determinada proteína con esta estructura y se tenga una función? Muy bien. El de transferencia va a llevar los aminoácidos a los ribosómicos y se sintetiza finalmente la proteína. Y si usted me dice, ¿para qué yo quiero saber esto? ¿Qué relevancia tiene? ¿Cuál es la importancia? Vamos con un ejemplo, para que lo entienda esto, el día de mañana, cuando usted esté leyendo algún artículo, pueda entender el por qué le van a hablar de las famosas proteínas y su estructura. Vamos con los glóbulos rojos. Un glóbulo rojo contiene la hemoglobina, ¿sí? ¿Cuánto tiempo vive un glóbulo rojo? 120 días. 120 días. Es decir, que los glóbulos rojos que están circulando por su sangre, no ni por si acaso, son los mismos con los que usted nació. 120 días, sistema retículo endotelial, se rompe la hemoglobina. La hemoglobina tiene una parte no proteica, que es el hemo, y una parte proteica, que son las globinas. ¿Está bien? Muy bien. La hemoglobina tiene dos partes. Una parte no proteica, que se llama hemo, y una parte proteica, que son las globinas. Este hemo sufre catabolismo y se convierte en bilirrubina. Ay, la famosa bilirrubina. Muy bien. Y las proteínas, esas globinas, se rompen y liberan aminoácidos. Aquí también se libera el hierro. Este hierro se reutiliza. Y estos aminoácidos se reutilizan o me dan energía. Muy bien. Es decir, se rompió el glóbulo rojo, se liberó la hemoglobina se rompió, se deshizo, se catabolizó y todo esto ocurrió. ¿Me quedé sin glóbulo rojo? No. Antes que desaparezcan mis glóbulos rojos y se rompan totalmente,
por eritropoyesis se va sintetizando otro con otra hemoglobina. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Transportar oxígeno y actuar como tampón. Ya lo vimos en equilibrio ácido-base. Esta hemoglobina que está aquí, la voy a poner así, tiene que ser igual que la que está aquí. Aquí hay 4 cadenas de globina, 4. Cada cadena tiene alrededor de 150 a 160 y pico aminoácidos. Cada cadena. Muy bien. La hemoglobina que se rompió aquí y la que se sintetiza aquí tienen que ser idénticas. Idénticas. Tiene que tener esto, tiene que tener esto. Exactamente igual. No se puede mover un solo aminoácido de posición. ¿Quién le da la orden para que esta hemoglobina sea idéntica a esta? ¿Quién le da el molde? El ADN. ¿Quién ayuda a sintetizar? El ARN. Ahora viene la parte que a ustedes les interesa, que van a ver en la parte fisiopatológica. ¿Qué pasaría si hay una alteración genética? Listo. Mi molde viene errado. Una sola casillita. ¿Qué va a pasar con esta estructura? No me importa, la cambio. No. Es decir, pasa lo mismo. Se sintetiza una hemoglobina defectuosa. Ya no va a ser la misma. Pongámosle que ahora en vez de ser así, la vamos a hacer así. Es una hemoglobina defectuosa. Cuando en las 4 cadenas de globina un solo aminoácido es cambiado, yo tengo una hemoglobina que se llama hemoglobina S. ¿Qué ocurre con esta hemoglobina? Esta hemoglobina hace que los glóbulos rojos, cuando pasan por los capilares, se revienten, se fragmenten y se dice que en el microscopio estos glóbulos rojos toman la forma de oso, como eso para sesgar, para cortar, así. Esa forma, deforman, los rompen a los glóbulos rojos. Quien nació con esta hemoglobina S sufre problemas respiratorios, mala oxigenación, porque la función va a ser a media fuerza, no va a ser la misma, no va a tener. Este niño generalmente tiene que hacerle transfusiones constantes, tiene varios problemas. Cuando es muy grave puede sufrir, puede ser de mal pronóstico. Miren ustedes, un solo aminoácido, son 4 cadenas. Cada cadena, redondeémoslo a 150 ya. 150 por 4 son 600 aminoácidos. De 600 aminoácidos, uno solo se modificó y la estructura se modificó y su funcionalidad se echó a perder. Así de sencillo. Esa es una. Otro. Defectuosamente vienen alteraciones y de las 4 globinas solo sintetizo 3. Y va a depender de dónde me falla una de esas síntesis, y ahí ustedes van a estudiar una patología que se llama talasemia. Las talasemias, hay las talasemias alfa, las talasemias beta. Eso es que no se sintetizan las 4 globinas, se sintetizan 3. Y va a depender, la talasemia va a recibir el nombre dependiendo de cuál de esas globinas es la que no se sintetizó. Obviamente que la estructura se modifica y la funcionalidad se modifica. Que esas patologías es verdad que no son de origen latino, generalmente son asiáticos, europeos, pero el día de mañana usted no sabe dónde va a ir. Somos países cosmopolitas dentro de todo y tenemos migraciones. Entonces, importante. Y aquí está lo que también hablábamos de la intolerancia a la lactosa. La lactosa, la intolerancia a la lactosa, la lactasa es una enzima.
es una proteína. ¿Quién me da el molde para sintetizar? El código genético. Si yo no lo tengo, el moldecito lo tengo defectuoso, no la sintetizo a la enzima, no la sintetizo, esta no cumple su funcionalidad o está defectuosa y no cumple su función y yo desarrollo una patología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando se habla de proteína, importante la estructura. A partir de ahí entendemos la funcionalidad y entendemos qué es lo que puede pasar. ¿Por qué se tiene tanto miedo a la Tercera Guerra Mundial? Por esto. Porque antes, ¿cómo era? Era cuerpo a cuerpo, ¿no? Dice, los mandaron a la guerra sin balas, decían. Y es verdad eso. Los mandaron sin alimento. Y es verdad. Pero ahora dicen en la Tercera Guerra Mundial, no van a mandar a nadie. No van a bombardear con elementos químicos. Y lamentablemente el elemento químico se disipa. ¿Y qué es lo que nos va a provocar? Alteraciones genéticas. Y usted dirá quizás, el ambiente está, o qué pasó con Chernobyl también. El ambiente está contaminado, ¿qué me va a hacer? Cuando usted acuerde, no va a poder sintetizar proteínas adecuadamente porque su código genético fue alterado. Va a tener descendencia con deformaciones, con alteraciones, y esa es una manera cruel de acabar con la humanidad, cruel. Entonces, es más fácil, creo yo, que le peguen a uno un tiro y ese rato, a que usted quede toda la vida postrado, sufriendo las secuelas. Por eso es que ahora las grandes, la ONU y todo lo que usted quiera, pelean para que no exista la Tercera Guerra Mundial. Porque son productos químicos los que se van a lanzar y nos va a alterar el código genético. ¿A ver? Y nuestras proteínas dependen de esto. Entonces, todas las alteraciones que nosotros veamos, alteraciones del metabolismo, de hidratos de carbono, por ejemplo, y se hablan, porque no se sintetiza tal enzima, créanme que está relacionado con el código genético y con la síntesis de la estructura y la funcionalidad. Muy bien. Entonces, dicho eso, ya hemos entendido lo que viene a ser qué es una proteína. Por definición, es una estructura compleja, de elevado peso molecular. ¿Qué quiere decir? Que es grande, que es pesada, conformada por alfa L aminoácidos unidos, alfa L, unidos por enlace peptídico. Muy bien, esa es la definición de una proteína. Es una estructura grande, pesada, conformada, y ahí aparecen dos términos, alfa L aminoácido. Vamos a entender después qué es alfa L aminoácido y qué es lo que tienen unidos, enlaces péptidos. ¿Y cuáles son las funciones de las proteínas? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las funciones de los hidratos de carbono? ¿Cuáles eran? De los hidratos de carbono. Energética, reserva energética y muy pequeña cantidad estructural. Listo, no era más, con ejemplo y todo. Y cuando hablamos de las funciones de los lípidos, ¿cuáles eran las funciones de los lípidos? Energética, estructural, ¿qué más? Ayudadora de las actividades catalíticas, ¿qué más? Transport, no era más, y se acababan, 4. Ahora, resulta que cuando hablamos de las funciones de las proteínas, aquí empezamos. Funciones de transporte. ¿Quién es? Hemoglobina, mioglobina, albúmina. Por ejemplo, entre las más conocidas, transporte. Mioglobina, transporte de oxígeno
en músculo. Hemoglobina, transporte de oxígeno en sangre. Albúmina, transporte de fármacos, transporte de bilirrubina, etc. Y obviamente que tiene otra función de la presión oncótica o coloidosmótica. 2. Funciones enzimáticas. Ojo, todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. Funciones enzimáticas: amilasa, lipasa, transaminasa. ¿Qué son las enzimas? Biocatalizadores. ¿Qué es un biocatalizador? El que aumenta la velocidad de una reacción química. 3. Contráctiles. Miosina y actina. ¿Dónde los encontramos? En músculo. Son proteínas. Bien. Defensa. Los famosos anticuerpos, complementos, etc. 5. Estructurales. Colágeno, queratina, etc. 6. Funciones hormonales. Hormona del crecimiento. Estoy colocando 2 nomás. Insulina. Cuidado con la insulina. La famosa insulina. Yo no sé por qué ustedes se enloquecen cuando uno le dice es una proteína y aparece la insulina, y otros se olvidan que la insulina cumple una función sobre los hidratos de carbono, pero no es un hidrato de carbono, es una proteína. Y fue la famosa que hizo temblar para definir proteína y péptido. ¿Qué más? A ver, transporte, enzimática, contráctiles, defensa, estructurales, hormonas, toxinas. Ay, las de reserva. Los de los venenos de serpiente, la toxina botulínica. La que se coloca el Botox, el famoso Botox, el proteico. Y de reserva, de lo que me acuerdo, porque son varias. Reserva, ovoalbúmina. ¿Qué más? Ceroalbúmina, etc. Listo. Miren la cantidad de funciones ahí, de lo más rápido que hemos podido colocar. 8 funciones y su ejemplo. De tal manera. ¿Dónde está la energética aquí principalmente? No hay, ¿no ven? No hay. Entonces, cuando usted se le pone en los exámenes un cuadrito y se le coloca heparina, 2 colágeno, 3 ADN, funciones, o se le pone proteínas, funciones, lípidos, funciones y ejemplo, usted energética, hasta agua energética le pone. No hay, ¿no ves? No hay energética aquí. Entonces, ejemplo, ¿qué quiere decir cuando se les pide ejemplo? Que si usted dice que es una función biocatalizadora, no le ponga pues hemoglobina, o a todo le pone transporte, hemoglobina, hidrato de carbono, transporte, hemoglobina. No, ¿estamos de acuerdo? Definamos bien las funciones que tiene cada biomolécula y hablemos, pues, ¿quién hace esa función? Cuando decimos estructural en un hidrato de carbono, ¿de quién estamos hablando? ¿De colágeno, de queratina? ¿Ah? Cuando hablamos estructural de los hidratos de carbono, ¿de quién estamos hablando? De la Conmetilsulfato, queratansulfato, dermatansulfato. Pero cuando hablamos de energética en los hidratos de carbono, ahí podemos hablar de glucógeno, de almidón, glucosa, etc. Pero aquí
¿Dónde está el energético? Bueno, ¿ves? ¿Está claro? Bueno. Vamos ahora a definir qué es un aminoácido. Ya sabemos que es una proteína, su importancia. Vamos a los aminoácidos. Los aminoácidos son sillares estructurales de las proteínas. O dicho de otra manera, unidad básica o estructural. O dicho de otra manera, ¿de qué está conformada la proteína? De aminoácidos. Así como cuando uno le decía, ¿de qué está conformado el almidón? ¿De qué? ¿De qué está conformado el almidón? ¿De qué está conformado el glucógeno? Glucosa. De glucosa. Muy bien, entonces cuando usted se le diga, ¿de qué está conformado el colágeno? De aminoácidos. De aminoácido, pues de aminoácido. Esa fue la pregunta del TUME del segundo parcial de la carrera de bioquímica. Me hice un cuadrito para que vean que son cosas básicas. Era un cuadrito así. Bueno, que no hemos visto ácidos nucleicos, ¿no? Pero a un grupo le puse colágeno y a otro y ADN. Y aquí, claro, la diferencia de ustedes es esquematizar. Esquematizar, ustedes no esquematizan, esquematizar y nombrar la unidad básica estructural. Unidad básica estructural estoy diciendo, ¿no es? Esquematizar. Bueno, ellos tenían que esquematizar ¿a quién? Al aminoácido. ¿Cuál es la unidad básica del colágeno? Primero me tenía que acordar que ¿qué es el colágeno? ¿Qué es el colágeno? Una proteína. Si yo me acordaba que el colágeno es una proteína, ¿cuál es la unidad básica estructural de una proteína? Un aminoácido. Y ahorita les voy a dibujar el aminoácido y tenían que esquematizar, nada más. Y aquí vamos a ver cuando lleguemos a ácidos nucleicos que la unidad básica estructural de un ácido nucleico es un nucleótido. Entonces todo, tengo que dibujar el ADN y tengo que dibujar la estructura del colágeno si ni me acuerdo. ¿Dónde dice que tiene que dibujar el colágeno? Aquí. No. ¿Qué dice ahí? Unidad básica estructural. Bueno, pues entonces, ¿qué va a dibujar? Que no me acuerdo, pues los aminoácidos del colágeno. No tiene que dibujar el colágeno. ¿Acaso había que dibujar el colágeno? No, pues es lo mismo que en vez de colágeno aquí hubiese sido